Bueno, vamos a ver el primer sueño, que es el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez, ¿no? Este sueño donde nos vemos, eh, bueno, tiene ciertas características, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son las características? Bueno, para que este sea considerado como un sueño típico, dice que el soñante se ve desnudo o mal vestido frente a personas extrañas. Por ejemplo, sale descalzo o en chanclas, ¿no? O sea, imagínense que sueñan que están en una boda o en un evento importante y que están descalzos o descalzas o están en chanclas, ¿no? O mal vestidos, ¿no? Y en vez de tener un traje o de tener un vestido, están en traje de baño, por ejemplo, ¿no? Bueno, se considera sueño típico cuando sí o sí va acompañado de vergüenza. Se trata de salir corriendo de la situación, escapar, huir, pero en ese momento sufrimos una extraña inhibición, ¿no? Una parálisis. No podemos movernos del sitio, nos sentimos impotentes para modificar la situación penosa. Entonces, estas son características que tienen que ser esenciales para que sea un sueño típico. O sea, aparte de la propia situación de desnudez, tiene que haber un sentimiento de avergonzamiento, ¿no? Incluso del de querer huir, pero que haya una parálisis, o sea, que no podamos hacerlo, no podemos huir de la escena. Dice, una variante se puede dar en profesionales uniformados como militares, ¿no? O sea, les falta algo en el uniforme reglamentario. Por ejemplo, que un soldado sueñe que sale, no sé, a marchar sin, por ejemplo, una medalla que deban tener, ¿no? Me imagino, o un sombrero, o una pistola, no sé, algo, o sea, algo elemental que deban tener y que no salgan con eso o las botas de militares, sino que salgan con unas botas comunes o unos tenis, ¿no? Este, aquí les pongo, ¿no? Haber salido sin el sable o sin gorra, aliando sin servicio, ¿no? Entonces, esa es una variante que se puede dar en personas uniformadas, ¿no? Eh, vamos a ver algunas características. Dice, en casi todos los sueños de este género queda impreciso el grado de desnudez, ¿no? O sea, puede que sepan que estuvieron desnudos parcialmente, pero no saben de qué forma, ¿no? O sea, puede que eh, se hayan soñado como en esta imagen, o únicamente, por ejemplo, sin descalzos, ¿no? Pero lo demás con ropa. O puede que se hayan soñado con únicamente una blusa o una camisa pero sin pantalón, ¿no? O en boxer directamente, ¿no? No sé, de distintas formas. Pero el grado de vergüenza es muy superior al que estaría justificado por la desnudez que siente, que tiene el sueño, ¿no? O sea, si se ven, por ejemplo, descalzos o descalzas, la vergüenza sería más de lo que normalmente eso les daría, ¿no? O sea, puede que si les pasa en la vida real digan, ay, pues qué pena, ¿no? Pero en el sueño es un grado así extremo, ¿no? O sea, es una vergüenza fuerte que sienten. Eh, las personas ante las cuales nos avergonzamos suelen ser desconocidos, cuyos rostros son para nosotros desconocidos o indeterminados, ¿no? O sea, las personas que estaban alrededor de donde nos veíamos desnudos, no las conocemos, son personas extrañas, no ajenas a nosotras, y no reconocemos sus rostros, no sabemos quiénes son, ¿no? Esa es otra característica. Otra es que jamás nadie nos hace reproche alguno, casi ni se percatan de nosotros, ¿no? O sea, ahí hay una contradicción de la angustia frente a las personas que parecen darles igual, ¿no? O sea, aunque estamos en esa condición de estar desnudos, la gente alrededor en el sueño parece que no se da cuenta, ¿no? Parece que no se percata, va, camina normal, ¿no? Entonces, aquí es como una contradicción ante la vergüenza que sentimos, ¿no? De que, me están viendo, pero a la vez nadie te está viendo o les da igual, ¿no? Entonces, esta es otra característica. Entonces, vamos a ver cuál es el significado de este sueño. Bueno, el origen es infantil, obviamente. Dice, en este sueño ha actuado la censura. Pero este tipo de sueños están basados en recuerdos de la más tierna infancia, ¿no? Solo es en esa época donde es más probable que fuésemos vistos desnudos por nuestros familiares,
como por personas extrañas que venían a la casa sin que eso nos causara vergüenza alguna, ¿no? O sea, en la infancia es donde es más probable que esto haya ocurrido, o sea, es donde los papás nos ven desnudos, ¿no? O sea, tanto mamá como papá, como hermanos incluso, o familiares que vinieran a la casa, ¿no? O sea, cuántas veces no ha pasado que uno va a casa de un familiar y está el sobrinito, la sobrinita, ¿no? El niño o el bebé, está únicamente en pañal ahí paseándose, ¿no? Corriendo de acá para allá, jugueteando. Y no tienen vergüenza alguna porque son niños, son bebés, ¿no? O sea, todavía no hay este sentimiento de la vergüenza en ellos aún, ¿no? O sea, por eso es que al niño no le da vergüenza casi nada. Y esto viene después, cuando empieza a aprender que tal cosa está bien, tal cosa está mal, ¿no? De que esto lo puede hacer en público y esto no, ¿no? Dice, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Incluso los niños tienden a tener cualidades de exhibicionismo. Pueden mostrar el pene por la casa, enseñarlo a los papás, se ríen, juegan, ¿no? O sea, es algo que suele ser común en muchos niños, ¿no? Incluso en México se tiene como que ese cliché a veces, ¿no? De que vas por la calle y ves al típico niño ahí desnudo, ¿no? Afuera de su casa o algo similar. Eh, y desde aquel tiempo, ¿no? O sea, no es algo aquí muy de México, yo supongo que en otros lugares suele pasar, ¿no? Porque Freud aquí lo pone. Dice en la literatura dice Freud que siempre suele haber el caso de algún viajero que llega a algún pueblo y un niño se sube la camisa para mostrarle su pene como un regalo, ¿no? O sea, es como incluso algo de broma para ellos, como un jugueteo, ¿no? Se empiezan a reír cuando hacen este tipo de cosas. Dice, esto ocurre hasta que van siendo corregidos en su conducta. A partir de cierta edad, ya el papá o la mamá lo castran, ¿no? O sea, cuando vemos en psicoanálisis la palabra castración, tiene que ver con imponerle normas a un niño, ¿no? Castrar significa cortar, ¿no? Como cortar, separar de aquello que es ilícito, ¿no? Que no está bien, que es incorrecto. O sea, cortarlo de esto, ¿no? En términos un poquito fáciles de comprender, ¿no? Ya hablando en términos más psicoanalíticos, pues es la castración tiene que ver con el separar de la madre, ¿no? Hacer un cortar el cordón umbilical, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ver esencialmente con eso, con ponerle normas, hacerle saber que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, bueno, dice, cuando son castrados, entonces los niños aparecen el sentimiento de vergüenza, pudor y angustia que son los diques psíquicos frente a la propia desnudez, ¿no? O sea, ya cuando el papá o la mamá le empieza a decir, nadie puede verte tus partes en público, ¿no? O nadie puede tocarte si tú no das tu consentimiento, ¿no? O esto no está bien. O, por ejemplo, ya tienes que empezar a aprender a ir al baño, ¿no? Ya no puedes seguir usando el pañal. Entonces, ya ellos empiezan a tener un cierto criterio de que, esto es malo, ¿no? O esto no lo puedo hacer en público. Y empiezan a tener los diques psíquicos, ¿no? Así es como lo van a encontrar. Y igual, cada vez que ustedes lean en psicoanálisis o escuchen en psicoanálisis la palabra diques psíquicos, tiene que ver con esto, ¿no? Los sentimientos de vergüenza, de pudor, de angustia, de asco, ¿no? ¿Y por qué diques? Porque un dique es algo que sostiene, que mantiene, ¿no? O sea, dique psíquico, aquello que sostiene el psiquismo, ¿no? O sea, la moral es algo que sostiene el psiquismo, el asco, ¿no? Por lo incorrecto. Entonces, diques psíquicos tiene que ver con todo esto, ¿no? Eh, y bueno, incluso Freud a los niños los llama perversos polimorfos, ¿no? No sé si habían escuchado antes este término, pero así es como Freud describe a los niños como perversos polimorfos. ¿Por qué? Perverso, una persona perversa, bueno, la perversión es una estructura psíquica de entrada, ¿no? Y la perversión es aquella estructura en la que una persona no tiene la ley, es decir, no tiene normas, no tiene leyes, eh, o bueno, más bien las tiene, pero no las acata, no las asume, ¿no? O sea, sabe que es bueno y que es malo, conoce la ley, pero aún así la rompe, ¿no? Eso es un perverso. Un psicótico es aquel que no la conoce de entrada, o sea, nada, nada, no conoce nada de ley, ¿no? Pero un perverso es aquel que sí la conoce y la rompe, va en contra de. Entonces, todo aquello que se salga a la norma, a lo establecido socialmente, es algo perverso. O sea, un asesinato es una perversión, porque es algo que atenta contra la ley, ¿no? Entonces, el exhibicionismo también es una perversión, porque actualmente no es algo que esté aceptado socialmente o esté bien visto de manera social, ¿no? O sea, si sales a la calle sin ropa y te pones a correr, pues es algo que va contra la norma, incluso contra la ley
judicial que está establecido hoy en día, ¿no? Entonces, como los niños no tienen todavía norma, no tienen todavía reglas, límites, por eso es que Freud los llama perversos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido del sueño? Ya sabemos cuál es el origen, ¿no? Pero el sentido entonces sería que es como si el sueño de desnudez retornara al paraíso de la infancia, ¿no? O sea, ¿cuál es este paraíso infantil? Bueno, donde uno se podía mostrar desnudo sin vergüenza a los demás, ¿no? O sea, esta etapa de la infancia en donde podías hacer lo que quisieras y no te daba vergüenza nada, ¿no? Cosas que ahorita en la adultez o en la adolescencia, bueno, ajá, en la adultez, adolescencia, ya no podrás hacer tanto, ¿no? Entonces, es como un retorno a este paraíso, ¿no? Perfecto, donde no hay pena ante la desnudez, o sea, y todo va bien, ¿no? Eh, los sueños de desnudez son sueños exhibicionistas en este sentido, ¿no? Dice Freud, esa actitud de los espectadores ha quedado, a mi juicio, suprimida por la realización de deseos, mientras que no, mientras que la no menos desagradable sensación de vergüenza ha logrado perdurar, mantenida por un poder cualquiera, resultando así la falta de armonía que observamos entre las partes del sueño, ¿no? O sea, eh, hay una parte de, como yo les decía en las características, de un sentimiento de vergüenza, pero hay una parte que está teniendo placer, ¿no? Porque se está realizando un deseo de retornar a esta parte de la infancia donde no había vergüenza, donde es un deseo inconsciente exhibicionista, ¿no? Entonces vemos que el sueño hay una oposición en él. ¿Recuerdan cuando yo en la clase creo que fue la cuarta o quinta clase, en la que analizamos el sueño de Irma, que al final yo les decía que el sueño tiende a presentar muchas inconsistencias, ¿no? Como esto de que hay una persona que le prestó un caldero a otra, ¿no? Y se lo regresa averiado, ¿no? Y la reclama. Entonces esta persona le dice, a ver, en primer lugar, no te ha regresado el caldero averiado, ¿no? En segundo lugar, cuando me lo diste, ya tenía la avería. Y en tercer lugar, yo nunca te pedí prestado ningún caldero. O sea, muchas justificaciones incoherentes para la situación. Así es como funciona el sueño y así es como funciona el inconsciente, ¿no? Entonces, eh, aquí ocurre igual. Por un lado hay un sentimiento de vergüenza y por otro está un deseo inconsciente que se está disfrutando, que se está expresando, ¿no? Dice, es decir, el sueño realiza un deseo, el deseo exhibicionista de la niñez, pero hay una parte que está avergonzada de este deseo, ¿no? Que es la parte preconsciente consciente. Dice, ¿cuál es la censura? Que nos vemos como adultos, sino como niños, ¿no? Esa sería la censura psíquica, que en vez de vernos tal cual como un niño jugueteando y corriendo por ahí, ya nos vemos en la edad adulta, desnudos en esta situación frente a extraños, ¿no? O en el trabajo. Entonces, esa es la censura, eso es para esconder el sentido del sueño. Y dice, también se produce una operación común, que es la transformación en lo contrario, ¿no? O la oposición. Y vamos a ver qué es esto. Transformación en lo contrario, que es parte de la censura psíquica. Dice, el niño exhibía sus genitales ante papá, mamá. En, en el sueño es lo contrario, ya que lo hace ante personas desconocidas, ¿no? O sea, ya no es a papá y a mamá, sino es que es a desconocidos, ¿no? Dice, da un paso de un pasado a un grupo y de mamá ha pasado a desconocidos, ¿no? O sea, de ser solamente a pocas personas o a mamá o a papá, ya ahora es a un grupo de personas más y ya es a desconocidos, ¿no? No a papá o a mamá. Entonces, es todo lo contrario, o sea, lo que realmente significa el sueño. O sea, en el contenido manifiesto del sueño vemos todo lo contrario al sentido real, ¿no? Dice, el aparato psíquico está dividido en una parte consciente y una parte inconsciente. El sistema que desea y otra que percibe, ¿no? Entonces, lo que es una realización de deseos para la parte inconsciente, o sea, el deseo infantil de exhibicionismo excitante, produce una angustia o desplacer en la parte consciente, donde está la censura. Es decir, ya veníamos viendo que hay dos partes en el aparato psíquico, ¿no? Una parte que expresa un deseo y una parte que censura. Que la parte que censura ya veíamos que está en lo consciente y lo preconsciente, ¿no?
Más que nada en lo preconsciente, o sea, entra por lo consciente y se queda en el preconsciente. Entonces, eh, en el sueño, por ejemplo, en este sueño, el deseo inconsciente es el exhibicionismo, por lo que ya veíamos, ¿no? De cómo es que se da la infancia. Entonces, ese es el deseo inconsciente. Pero por otra parte está una parte preconsciente que le parece vergonzoso esto, ¿no? O sea, dice, no, ¿cómo tú te vas a ver desnudo? O sea, está mal. Entonces te pone el sentimiento de vergüenza y te pone ante una situación de adulto, o sea, ya en la edad actual, y ante desconocidos, ¿no? Para encubrir este deseo, ¿no? Porque si no, tú no puedes tener estos deseos, ¿no? Pero pues ya veíamos en las primeras clases que el inconsciente es atemporal, no tiene tiempo. Los deseos siguen estando, siguen existiendo, ¿no? O sea, aunque la vida consciente haya sido un deseo de la infancia, actualmente en el inconsciente sigue viviendo, ¿no? Y se quiere seguir expresando. Por eso es que el inconsciente no tiene tiempo, siempre vive. Entonces, eh, es por ello que el preconsciente no lo ve como bueno, no lo concibe como algo que pueda pasar y te pone este sentimiento de vergüenza y te pone en una situación de adultez para censurar este deseo de exhibicionismo. Eh, entonces, la sensación de estar paralizados, ya recuerdan que esta es una característica, se viene del conflicto de la voluntad. O sea, lo inconsciente quiere seguir realizando el deseo exhibicionista y otra parte quiere interrumpirlo. ¿Cuál es el resultado de esta lucha, de una parte que se quiere expresar y una parte que lo quiere interrumpir? Una parálisis. Ese es el resultado, una parálisis. No poder hacer nada, ¿no? O sea, te quedas quieto, no puedes hacer nada tal cual. Por eso quieres correr, quieres huir en el sueño y no puedes. Entonces el elemento de, bueno, eso es por otra parte. Ahora, ¿cómo se interpretaría el elemento de que estás ante personas desconocidas? Bueno, dice esto es común, ¿no? Suele aparecer en otros sueños también y constituye un secreto, o sea, es algo que intenta esconder a las personas reales. ¿Qué va a decir Freud en esta parte de la obra? Nosotros, este deseo exhibicionista surge de la infancia, ¿no? Y el niño cuando se muestra desnudo o muestra sus genitales, siente un placer, siente excitación. Pero ojo, no es un placer sexual ante la reproducción, o sea, no vamos a entenderlo como un acto de tener coito a quien se los enseña. Únicamente es una situación placentera de manera general, o sea, placer lo podemos tener con cualquier cosa, al leer un libro, al ir a la facultad y tener cierta clase, al jugar un videojuego. O sea, el placer no es sexual, pero no siempre tiene que ver con lo genital a la reproducción, sino que es únicamente un placer general, no algo que se disfruta. Entonces el niño tiene un placer sexual, no genital. O sea, aunque es con los genitales, no va en torno a la reproducción, sino que es algo placentero para él, ¿no? Le gusta, siente placer con ello. Entonces, eh, ante las personas que lo hizo, en el sueño van a venir como personas desconocidas. Entonces, ante las personas que nosotros sintamos excitación sexual, en el sueño van a aparecer como gente desconocida. Entonces, este elemento de gente desconocida es para encubrir a la gente real. Entonces, en el sueño va a decir, no, no pueden aparecer tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, si fue con tu hermanito que lo hiciste, el suyo va a decir, no, 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 no con tu hermano, no, porque es incesto, ¿no? Entonces, ok, voy a permitir que se exprese que lo hiciste ante alguien que fue con tu hermano, pero la censura va a decir, va a aparecer como un desconocido en el sueño. Entonces, va a aparecer como irreconocible. Entonces, esa sería la interpretación de este elemento de personas desconocidas. Y bueno, es obviamente para encubrir a las personas reales. Pues dice Freud que incluso explica Freud incluso explica lo que sucede con los paranoicos y perversos respecto a esto. Sin embargo, no profundizaré en eso porque no sería conveniente verlo en un estudio de estructuras clínicas. Bueno, si ustedes leen, no sé si han leído ya o por curiosidad han abierto el libro de interpretación de los sueños y se han puesto a leer un poquito, pero cuando lleguen a esta parte del libro, va a Freud a explicar un poco cómo es que se da esto en personas obsesivas en personas o en personas perversas, ¿no? O sea, las obsesivas entran dentro de las neuróticas. Pero bueno, no me voy yo a meter tanto en esto porque, como aquí lo pongo, para poderlo comprender un poco tendríamos que ver un curso de estructuras clínicas. Entonces, bueno,
Eso por la parte del sueño de vernos desnudos frente a otros, ¿no? Esa sería la interpretación. Es un sueño infantil de exhibicionismo que todos tuvimos, solo que, pues, en personas que tienen ante este sueño, que lo tengan, pues fue más fuerte, ¿no? Este deseo exhibicionista, ¿no? Que obviamente ya está reprimido, ya no es algo actual, probablemente, ¿no? Pero bueno, eso en torno a este sueño. Ahora, sueño de la muerte de personas queridas. Este ya yo les hice un...